Bienvenidos al canal de Analítica Tranquila, con ustedes Boris Tizenhausen. Hoy es 13 de mayo, las noticias principales de este momento. Últimamente los rusos han sentido que la guerra ha vuelto a donde empezó y que se puede ver no solo en la televisión, sino también por su propia ventana. Inmersión total, como dicen, gracias a Putin. Así que los rusos, que de repente oyeron la alarma por primera vez a 2.500 kilómetros de la frontera con Ucrania, empezaron a hacer preguntas incómodas. Bueno, por ejemplo, ¿dónde está la defensa aérea? Así que para explicar a los simples mortales dónde está la defensa aérea, decidieron sacar al propagandista Solovyov. Y ahora lo más interesante. Solovyov decidió explicar a los rusos por qué Putin se queda con toda la defensa aérea y no queda nada para los rusos de a pie. Y lo explica con total sinceridad. Escuchen. Мы являемся свидетелями новой войны. Нас не могут победить на линии фронта. Поэтому войну переносят вглубь, войну переносят наше общество. Пытаются разгонять нарративы. Ну, конечно, вот они Москву защищают, а другие города не хотят защищать. Ну, послушайте, когда у вас размер страны, самая большая страна по площади в мире, а когда практически куда угодно может долететь, и никакое не украинское производство, там украинского зачастую только шилдик. А когда работают все страны НАТО со своими сателлитами и поставляют свою современную технику, то надо понимать, что пока мы наращиваем возможности, пока отсматриваем, да, конечно, существуют и очевидные приоритеты. При этом очевидные приоритеты существовали во всех войнах. Послушайте, ну когда-то великий политрук сказал: велика страна, а отступать некуда, Москва за нами. Москва — это сердце нашей Родины. Поэтому, конечно, пытаемся защитить все, но это война. Vamos, rusos, de verdad, parecen niños pequeños. Hay que proteger a Moscú, pero para ustedes, bueno, no hay defensa aérea para ustedes. ¿Ven cómo ha empezado a hablar Solovyov? Puede caer en cualquier lugar. Qué malos son los ucranianos que siguen defendiéndose de forma traicionera. Llevan la guerra al interior de Rusia, atacan fábricas militares, refinerías, destruyen sistemas de defensa aérea, y pensar lo bien que le iba antes a Solovyov. Solo los rusos podían atacar el interior de Ucrania, y ahora miren qué triste se ha puesto. Es más, Ucrania aumenta cada mes la cantidad, calidad y alcance de sus ataques. Bueno, el mensaje de Solovyov creo que está claro para todos. No hay defensa aérea, pero aguanten. Toda la defensa aérea protege a la medusa de Botox en el Kremlin. Pero para ustedes, los rusos, no queda nada. Por cierto, amigos, no olviden suscribirse a este canal. Pueden hacerlo ahora mismo. Aquí luchamos contra la propaganda de Putin. Hagámoslo juntos, así que suscríbanse. Y aquí tienen la prueba de que los rusos creen cada vez menos en la propaganda y en Solovyov, al parecer. En los últimos 10 días, los rusos han retirado en efectivo 210.000 millones de rublos. Así lo informó el Banco Central de Rusia. Es la cifra más alta desde que se empezaron a publicar estadísticas en el año 2011. En fin, los rusos están sacando efectivo a tope mientras todavía pueden hacerlo. Y les recuerdo, hace apenas unos días en Rusia se declararon secretos los indicadores de ejecución presupuestaria y cada vez más corren rumores sobre la congelación de los depósitos de los rusos y de inmediato, al instante, salió la noticia: las autoridades rusas no contemplan subir los impuestos ni congelar los depósitos. Todo eso son noticias falsas, son puras mentiras, declaró el ministro de Finanzas ruso, Anton Siluanov. Pues claro, nos lo creemos, todo es mentira, por eso los rusos ahora, los que pueden, están retirando rapidito sus ahorros de los bancos. Bueno, y para que los rusos no salgan corriendo a retirar sus ahorros para que se calmen un poco, hay que distraerlos. Y hoy los rusos lanzaron cientos de drones contra Ucrania, están cambiando de táctica otra vez. Algunos drones van por la frontera con Bielorrusia a una distancia de entre 5 y 10 kilómetros hacia las regiones del oeste de Ucrania. Atacan Lutsk, atacan Rivne y no solo eso. Vienen mezclados los Shahed, los Gerber y los Parodilla. Bueno, ya saben, a Lukashenko le advirtieron hace mucho que no jugara con fuego y que no pusiera repetidores para guiar a los Shahed en su territorio. Esperamos el informe de nuestros especialistas después de este ataque. Creo que esto no se hizo sin la ayuda del panqueque de papa caducado. Y los rusos decidieron que todo lo que habían acumulado durante estos días
de tregua muy, pero muy relativa. Yo ni siquiera lo llamaría armisticio, fue solo tiempo para acumular más drones Shahed. Decidieron lanzar todo lo que juntaron contra Ucrania de un solo golpe. No se descarta que tras el ataque masivo de los Shahed también lancen misiles, sobre todo porque el GUR informa que ha comenzado un ataque masivo y prolongado contra Ucrania en varias oleadas. Primero drones, luego posiblemente misiles. Así que hay que reaccionar a las alarmas. Está claro que no hubo ninguna tregua, solo fueron estos pocos días para que los rusos acumularan esos drones. Vaya sorpresa, ¿verdad? Putin quería tanto la paz, ¿no? Donald Trump. Pero se le olvidó una cosa, a ese tipo calvo que está metido en el Kremlin, que Ucrania también ha acumulado algo. Y anoche ya les enviaron algunos objetivos importantes. Saludos de parte de nuestros drones. Déjenme corregir a Solovyov. Él dijo, caen en cualquier parte. No caen en cualquier parte, sino donde deben. Pues bien, hay un incendio en el puerto de Tamán tras un ataque con drones. El puerto marítimo de Tamán es uno de los puertos comerciales de aguas profundas más importantes de Rusia. A través de él se exporta, entre otras cosas, petróleo y sus derivados. En fin, por lo visto, a los puertos y refinerías rusas les espera una nueva ración de calurosos saludos. Pero eso no es todo. Nurlino está en la República de Baskortostán, es la mayor estación de control y producción lineal, pertenece a Transneft y es un nodo clave de los oleoductos principales. Allí en la región, a 1.500 kilómetros de la frontera con Ucrania, arde Nurlina. Pero eso no es todo. La planta de procesamiento de gas de Astrakán también está en llamas. El ataque fue confirmado por el gobernador regional Igor Babushkin. Tradicionalmente, las autoridades locales allí afirman que todo fue derribado, pero hay un detalle. Cayeron escombros y cayeron con tal precisión que se produjo un incendio justo en la planta. Esa es la historia. Por cierto, este tipo de cosas pasan todo el tiempo. No sé cómo se las arreglan para que esto suceda, cómo derriban nuestros drones de tal forma que los restos den justo en el blanco. Y bueno, Rusia decidió que debía amenazar a todos a la vez y decidió amenazar a Armenia. El presidente de la Duma estatal rusa, Vyacheslav Volodin, criticó al primer ministro armenio Nikol Pashinyan tras la visita de líderes europeos a Ereván. No solo lo criticó, sino que lo está amenazando abiertamente. Permítanme citar a Volodin. Inevitablemente surge un paralelismo. Así es exactamente como empezó todo en Ucrania. ¿Necesitan esto los ciudadanos comunes de Armenia? Se pregunta Volodin. Bueno, aquí la amenaza es evidente. Es decir, la declaración de Volodin no es un desliz. El presidente de la Duma estatal, por cierto, la chusma salió del callejón. Los secuaces de Putin decidieron amenazar también a Armenia. Creo que piensan que tienen derecho a decidir, supongo, por todos los estados postsoviéticos. ¿Recuerdan cómo Putin dijo hace poco que todo empezó, la guerra en Ucrania, con el hecho de que Ucrania quería unirse a la Unión Europea? ¿Se imaginan? Ucrania quiso algo y no le preguntó a Putin, ¿de qué manera te afecta esto a ti, viejo botoxeado? Rusia, por cierto, se atribuyó hace tiempo el derecho de interpretar la soberanía de los estados postsoviéticos como algo condicional. O sea, bueno, mientras su rumbo coincida con el de Moscú, tienen soberanía. De lo contrario, no la tienen. En cuanto un país empieza a mirar hacia Occidente, el Kremlin activa su doctrina de advertencia. Los funcionarios empiezan a amenazar públicamente. A veces, claro, esto se ve bastante raro y cómico si es Medvedev, por ejemplo, quien lo hace, pero aquí Volodín amenaza abiertamente. Y no solo amenaza, sino que cuestiona la soberanía, la historia y la cultura de Armenia, diciendo, ¿realmente necesitan esto? ¿Son realmente independientes? ¿Y qué pueden hacer sin nosotros? ¿Recuerdan cómo decían que todos alrededor de la Federación Rusa son países inventados que no son reales? No tenían territorio propio, fue un regalo de Lenin, de Stalin o de alguien más que se los cedió, diplomacia de matones clásica. Pero, ¿saben? La cuestión principal aquí es otra. ¿Tienen miedo en Armenia de las amenazas de Rusia ahora? A juzgar por el rumbo que ha tomado Armenia y por la retórica de Pashinyan antes de su reunión con Putin. Ya nadie le tiene miedo a esa escolopendra calva. Por cierto, no me sorprendería que pronto en Armenia se plantee seriamente el cierre de la base militar rusa en Gyumri. Y para que Volodín lo sepa, tal vez algún día abra un libro de historia de verdad. El Estado armenio existe desde el año 190 antes de nuestra era. Piénsenlo.
La identidad cultural e histórica de Armenia es aún más antigua, se remonta al siglo IX antes de nuestra era. En el año 301, Armenia fue el primer estado del mundo en adoptar oficialmente el cristianismo, varios siglos antes de que en el lugar de Rusia apareciera siquiera algo. En esa época, cuando Armenia ya era cristiana, los ancestros de Volodín seguían en los pantanos pensando si salir en primavera o no. Bueno, Ucrania y los ucranianos le demuestran al mundo que se puede y se debe luchar contra el enemigo, aunque te supere con creces en número y en equipo. En cada episodio tenemos una colecta importante para las fuerzas de defensa de Ucrania. Hoy seguimos recaudando para drones y estaciones de carga para la 37ª Brigada de Infantería de Marina, que defiende el frente de Donetsk. Los soldados grabaron un mensaje para ustedes, por favor, véanlo. Мене звати тату Аня, я громадянка Бельгія. Я служу у складу 37-ї бригади морської піхоти. Звертаюся до Борис Тізан-Озен та його підписників. Ми є військовослужбовцями 37-ї окремої бригади морської піхоти зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону. Наразі маємо потребу у зенітних дронах у кількості 100 одиниць. Просимо про допомогу у Бориса Тізенхаузена. Слава Україні! Героям слава! En el video está la belga Ana Añatatú, sirve como operadora de drones en la 37ª Brigada de Infantería de Marina. Aunque Ana usa prótesis, es increíblemente fuerte y carismática, mostrando al mundo entero cómo se pueden superar las dificultades. Cuando empezó la guerra, Ania vino a Ucrania, primero fue voluntaria y ahora sirve en la 37ª Brigada. Ayudemos a nuestros infantes de Marina de la 37ª Brigada. El enlace para la colecta está en la descripción de este video. Hay Mono, Privat y PayPal para quienes quieran ayudar desde el extranjero. En la esquina siempre hay un código QR. Es para quienes lo ven en otro canal, también lleva a la colecta. Bueno, y ayer entregamos una camioneta en manos muy confiables. La camioneta de su colecta fue entregada a los defensores de la 96ª Brigada de Misiles Antiaéreos. Me reuní con ellos, miren esta foto. Creo que los rostros felices de los soldados transmiten mejor la alegría de haber recibido por fin la esperada camioneta. Y todo esto es gracias a ustedes. Una vez más me convenzo de lo geniales que son todos ustedes. Pero juntos somos simplemente una gran fuerza. Los soldados, por cierto, me entregaron una bandera firmada. La tomé. Miren, aquí está. Y aprovechando, me tomé el atrevimiento de transmitirles su agradecimiento a nuestros soldados. En fin, muchísimas gracias a todos. También encontré ayer una publicación muy conmovedora del primer batallón médico al que ayudamos regularmente. Se titulaba En memoria de Maul 35. Maul es un complejo robótico terrestre no tripulado que está equipado con una cápsula blindada, y con estos complejos se logra evacuar a los heridos del frente y salvar las vidas de nuestros defensores. Pues bien, el batallón médico dedicó un video a uno de esos complejos que cumplía fielmente su labor, pero fue destruido por el enemigo. Escribieron la publicación en nombre del robot que vivió una vida intensa pero muy corta. Resulta que este Maul 35, este robot, tuvo más de 10 salidas y 6 soldados gravemente heridos rescatados. Escribieron, el primer batallón médico escribió, ¿no te olvidaremos? En fin, se veía muy conmovedor. Les recuerdo que ayudamos a recaudar para varios de estos complejos y esos son vidas salvadas concretamente. Les agradezco, queridos suscriptores, por ayudar a Ucrania y por ayudar a nuestros defensores. Mientras tanto, el Financial Times escribe que el mando militar convenció a Putin de que Rusia podrá capturar el Donbass para el otoño. En 5 años de gran guerra no lo capturaron, pero para el otoño lo harán. Todo es lógico. No capturaron Malatokmachka en 1 año y medio, pero capturarán el Donbass en 3 meses. Claro que lo capturarán. A veces me parece que en el entorno de Putin hay quienes quieren llevarlo deliberadamente al colapso total, a Rusia al fracaso absoluto. O tal vez me equivoque, o tal vez solo sea un grupo de agentes de la KGB estúpidos, codiciosos, cobardes y miopes. No lo sé. ¿Qué piensan ustedes? Escríbanlo en los comentarios. Son tan tontos que no ven que están empujando a Rusia al abismo y, por cierto, a ellos mismos también. Ellos tampoco escaparán a ningún lado. Se despedazarán entre sí primero. Y otra noticia. Estados Unidos envió militares a Ucrania para enseñarles a usar drones. Así lo declaró el ministro de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth.
Europa y Estados Unidos están aprendiendo de Ucrania ahora, y no solo Europa y Estados Unidos, sino también los países del Medio Oriente. Es un hecho. En el programa anterior hablé sobre cómo Alemania está creando programas a largo plazo para la producción conjunta de sistemas de ataque con Ucrania. Ucrania, de hecho, ya se ha convertido en el eje de una nueva alianza. Es solo que nadie lo ha dicho en voz alta todavía. Y aquí hay otra noticia relacionada. Operadores de drones ucranianos derrotaron a las tropas suecas en ejercicios de la OTAN. En la isla de Gotland, los ucranianos jugaron el papel del bando atacante. Los suecos detuvieron los ejercicios 3 veces para cambiar de táctica, pero en un combate real sabemos que nadie puede detenerlos. En un combate real sus posiciones ya habrían sido destruidas 3 veces, y el jefe de las Fuerzas Armadas de Suecia admitió que los ejércitos de la OTAN deben aprender urgentemente la guerra de drones de Ucrania. ¿Saben? No es broma, realmente necesitan aprender. Es una experiencia única y los ucranianos están dispuestos a compartir esta experiencia con gusto y lo hacen. Lo único es que Ucrania pide más firmeza hacia la Federación Rusa y el comandante subterráneo que la dirige, y la siguiente noticia trata precisamente de eso. Casi 200 barcos de la flota fantasma rusa pasaron tranquilamente por aguas británicas, pese a las promesas de detenerlos, informa la BBC. En marzo de este año, las autoridades del reino permitieron detener barcos bajo sanciones y vinculados a la Federación Rusa. Y entonces el primer ministro Keir Starmer prometió asestar otro golpe a la flota fantasma rusa. Sin embargo, según la BBC, desde entonces han pasado por aguas británicas al menos 184 barcos sancionados, realizando 238 viajes. Además, los periodistas no hallaron pruebas de que militares británicos abordaran siquiera uno de estos barcos. Pero aquí hay un punto importante. Me gustaría recordar que el matón del Kremlin ve la indecisión como debilidad, con todas las consecuencias que eso conlleva. Creo que ahora mismo es el momento de arremeter todos juntos contra esa inmundicia de Botox. A juzgar por el triste desfile, a Putin ya le tiemblan los pseudópodos. Hay que presionar todos juntos. Y una noticia más. Me gustó mucho, la llamé la magia de los números. La 7ª refinería rusa desde inicios de primavera paró por ataques de drones ucranianos. ¿Saben cuál es la magia de los números aquí? Pues que esta refinería es la 7ª que los drones ucranianos detienen desde inicios de primavera, pero además es la 7ª en volumen de procesamiento en Rusia, 12 millones de toneladas al año. Y además, nuestros drones la golpearon el 7 de mayo, o sea que así queda esta magia de los números. ¡Qué belleza! Las Fuerzas Armadas de Ucrania saben cómo sorprender. 7 refinerías detenidas desde inicios de primavera y refinerías grandes, y el ritmo no hace más que aumentar. Por eso se retuerce todo ese baile de los demonios del Kremlin, por eso están furiosos. Así que lo único que les queda ahora es atacar las ciudades pacíficas de Ucrania. Bueno, es la única opción que tienen porque en el frente hay un callejón sin salida total, pero Ucrania lo devolverá todo con creces. Créanme, creo que esta noche o la siguiente todos los que estén en un radio de 2000 kilómetros lo pasarán mal. Y ustedes, amigos, cuídense mucho, cuiden a sus seres queridos, suscríbanse a este canal, no lo olviden. Se lo ruego, ayudemos a nuestros gloriosos infantes de Marina y a Ani Tatu. El enlace para la colecta está en la descripción de este video. Nuestra ayuda es muy, pero que muy necesaria ahora mismo. Que tengan todos un día tranquilo y gloria a Ucrania.